La realidad es que hay 4 aspectos fundamentales que deben ser atendidos permanentemente en el presupuesto de ingresos y egresos del gobierno del Estado de Honduras. Uno es la salud, segundo, educación, tercero, agua potable y cuarto, producción alimentaria, soberanía alimentaria. Y para este último se debe provocar la reactivación económica de todo lo que es la micro y pequeña empresa, la pequeña economía campesina, las empresas cooperativas, empresas asociativas y todo lo que es la asociatividad y cooperación interempresarial, de tal manera que se garantice un dinamismo en la economía nacional, en el ingreso y por consiguiente en la demanda, en el consumo, y así estimular a la pequeña, a la mediana y aún a la gran empresa, y no pensar en el sector externo que se ha contraído muchísimo. Ya se preveía que este año iba a ser difícil, pero con la pandemia mucho más. Preliminarmente se ha conocido que estarían potenciando, es decir, agregando más dinero a defensa e inseguridad, desmejorando salud y educación. Es inaudito que se siga con la tendencia del 2014 para acá principalmente, en que el crecimiento de defensa y seguridad ha sido tremendamente alto, olvidándose por completo de lo que es salud y educación, los cuales prácticamente no han crecido. Es vergonzoso que se piense que la democracia se debe mantener, sostener o fundamentar en las armas, en las Fuerzas Armadas o en la policía, cuando se sabe perfectamente de los nexos cercanos y no totalmente independientes en su criterio de parte de ambos grupos militares, Fuerzas Armadas y Policía, respecto al titular del Poder Ejecutivo que ha concentrado el poder. Si se fundamenta en las armas, quiere decir que o es una dictadura o es un gobierno centralizado, concentrador del poder que camina hacia la dictadura. ¿No han aprendido la lección considerando que la pandemia del COVID-19 vino a encontrar un sistema sanitario bastante paupérrimo? Así es. Parece que lo que prevalece en ellos es única y exclusivamente los intereses y no las aspiraciones, las demandas, los proyectos, las necesidades, las urgencias de la población mayoritaria, del pueblo como soberano. Si le sumamos a estas exigencias de la sociedad, tenemos un año político, don Fernando, donde el presupuesto se va a incrementar por el costo que genera tanto las primarias como las generales. Y también eventualmente una segunda vuelta ante una reforma constitucional y una ley que programe apropiadamente esa segunda vuelta. Es inconcebible que se piense en aumentar a las Fuerzas Armadas, que son el reflejo de una ineficiencia y una ineficacia total en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra la criminalidad común, con la violencia que hay en el país, en vez de luchar a favor de la democracia. ¿Unos programas asistencialistas que ha imperado en este gobierno son producto o dan pie a que se genere mayor corrupción? Mayor corrupción, mayor clientelismo, mayor sectarismo, mayor asistencialismo y menos desarrollo de la persona humana, menos dignidad de la persona humana y prácticamente una subordinación y una negación a la democracia con una subordinación cada día mayor al titular del Ejecutivo. Y cuando se perdió la capacidad de recaudar en estos tiempos de pandemia y se va a incrementar la deuda, ¿desde dónde va a cumplir todo esto, don Fernando? A puro incremento de la deuda interna, de la deuda externa y de la deuda flotante, trasladando pagos que se tienen que hacer este año al próximo año y dejando a un gobierno del 2022 totalmente endeudado e incapacitado de hacer obra propia. Sin embargo, la masa de desempleo se va acrecentando de igual manera. Y por consiguiente la ingobernabilidad democrática y por consiguiente las protestas, las luchas sociales van a ser mucho mayores porque la población ya no manda. Y esto, don Fernando, tendrá un impacto en el empresariado también porque el mayor cliente de los empresarios es la clase obrera. Así es, indiscutiblemente, si no hay consumo, no hay crecimiento económico, si no hay demanda, no hay crecimiento económico, si no hay ingreso en la población que demande productos de la micro pequeña empresa y esta a su vez de la pequeña y la pequeña de la mediana y la mediana de la grande, vamos a tener una mayor crisis económica y mayor crisis social y por consiguiente política y aún ambiental.